Por ejemplo, el aumento en el cargo fijo de la tarifa de OCE, que bajo un concepto de tasa ambiental, los nuevos costos de paliar la contaminación del agua los pague el usuario y no el contaminador. Otro ejemplo es la pretensión de extraer millones de dólares del Fondo de Energía Eléctrica de UTE, previsto para contener el precio de la electricidad ante cualquier contingencia, para sumar al resto de dineros públicos que financiarían la construcción de infraestructura subsidiaria a medida del proyecto UPM-2. Este nuevo proyecto de UPM-2 lleva un proceso de negociación que se mantiene en absoluto secretismo. Luego de reiteradas señales de desesperado imploro del gobierno por la llegada de la inversión, que parece ser la única carta en la planificación económica y que provocó la renuncia de un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, ha traído un acuerdo marco cuyas resoluciones más concretas son el otorgamiento de otra zona franca para el proyecto y limitaciones a la adopción de medidas gremiales de los trabajadores en caso de conflicto en la fase de construcción de la planta. A todo esto, entre demás exoneraciones y prebendas que la empresa tramita, se suma la depredación ambiental a cambio de puestos de trabajo pasajeros propios de la fase de construcción de la planta, oportunos, sí, ante la necesidad real de trabajo y la proximidad de tiempos electorales, pretendiendo revitalizar un crecimiento económico que incremente el Producto Bruto para sostener el grado inversor otorgado a nuestra economía por las calificadoras de riesgo, para seguir incrementando nuestra deuda externa. Esta novena marcha es demostración de la indeclinable voluntad de quienes no renunciamos en la defensa de los bienes más preciados que hacen posible la existencia de la vida sobre la tierra. No abandonaremos esta lucha hasta lograr consolidar un modelo económico sustentable sobre las siguientes bases. Recuperación de todos los cursos de agua del territorio nacional. Sabemos lo que esto significa. Tendremos que enfrentar a los grandes intereses económicos causantes de la actual y grave emergencia que sufre el país al respecto. Somos conscientes que buena parte de los partidos políticos ha tomado partido por estas empresas saqueadoras y contaminantes, y eso no nos deja ninguna otra opción que una lucha frontal, si es que queremos defender la vida ante este suicida y criminal afán de lucro del modelo vigente. Necesitaremos coordinar luchas con nuestros iguales de los países vecinos, con los que compartimos curso de agua. Esta lucha permitirá, entre otras cosas, el regreso del servicio estatal de agua potable de calidad para toda la población, como derecho humano básico a recuperar. De este modo, estaremos garantizando a su vez la vida de otras especies que están siendo exterminadas. 2. Recuperación de la tierra. El modelo económico actual deteriora fuertemente la capacidad productiva de la misma a través de la presencia de soja, transgénicos y monocultivo forestal, que buscando el mayor lucro en el menor tiempo, no cuidan la tierra como fuente, junto al agua, de toda la necesaria cadena de la vida sobre el planeta. La ciencia ecológica se detiene a estudiar los equilibrios que con el paso de siglos y milenios ha plasmado la naturaleza en lo que tiene que ver con la relación entre las especies y el medio ambiente. Debemos denunciar y enfrentar a quienes son responsables de atentar contra esos equilibrios naturales, pues no hacen más que producir serias alteraciones, como los cambios climáticos, las inundaciones, el exterminio de muchas especies, las enfermedades y la muerte. No debemos cejar hasta recuperar la tierra para que vuelva a cumplir su papel central junto al agua en todo el ciclo biológico. 3. Recuperación de los productores rurales desplazados del campo. El modelo económico vigente ha desplazado del medio rural a miles de productores de alimentos. La concentración de la propiedad y aumento de la renta de la tierra en beneficio del agronegocio de los grandes capitales ha expulsado a tamberos medianos y pequeños productores de alimentos en general.
Se saca de este modo a las familias rurales de su medio, despoblando el campo y generando fuertes impactos en lo social. Tan trágico como esto es la pérdida casi irreversible del conocimiento y experiencia de esos productores desplazados acerca de la actividad económica productiva que desempeñaban hasta ese momento. El reasentamiento de las familias rurales es una necesidad para un proceso de soberanía alimentaria. 4. Es urgente exigir la conformación de laboratorios de análisis y la participación de profesionales médicos que hagan los estudios epidemiológicos que arrojen luz sobre las